La Guardia Nacional se va a convertir en la tercera Fuerza Armada dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sería la cuarta si incorporamos a la Armada de México. Fuerzas Armadas forma parte de la Guardia Nacional. Sí, y eso tenemos que decirle al auditorio que México no está en un proceso de retroceso en esta materia, porque muchos países democráticos tienen fuerzas policiales bajo el mando, organización, formación militar. El caso de Francia, la Gendarmería francesa, todos los 3, 4 años que tienen de formación los cadetes, es militar y después pasa al Ministerio del Interior. Ahí es híbrido, civil-militar. En el caso de la Policía de Colombia es absolutamente militar, la Policía Nacional de Colombia, depende del Ministerio de Defensa. Lo mismo el caso de Chile, lo mismo el caso de Italia. Bueno, hay muchas veces, yo incluso conozco algunos países en Europa donde los bomberos tienen una formación militar, es una rama de las Fuerzas Armadas también, fíjate, y tienen una vocación de atención social, eso también es cierto, pero tienen una historia de eso, ¿no? Nosotros no. Sí, 200 años los carabinieri en Italia, por ejemplo. Sí. ¿Dónde queda la parte de la profesionalización de las policías o ya debemos pensar en otro modelo definitivamente? Sin duda este cambio, esta radicalización de lo que era la figura de la policía a convertirse en una parte estructural del ejército, pues no solo cambia el panorama, sino las formas y la estructura, la visión y muchas cosas van a cambiar en el ADN. Y eso va a retrasar para quienes todavía pensamos que sería ideal que estuviera en mandos civiles la seguridad pública, pero también es cierto, como decía Gerardo, pues que desde Zedillo se vio la necesidad de que no se podía, que los civiles no podían. Y de ahí lo mismo hizo Vicente Fox y con Calderón fue terrible porque los militares, los de la Armada, se disfrazaban de policías federales, porque como no estaban acuerpados para ser protegidos en operaciones, pues era más fácil tomar el uniforme, vestirse de eso, hacer las operaciones, luego desvestirse e irse a sus bases militares. A sus cuarteles. Así es. Y entonces ahora, pues cualquier operación que hayan hecho, pues sepa Dios quién la hizo. Entonces, ¿por qué? Porque Calderón no se atrevió a hacer precisamente una estructura que protegiera a los militares, que no quiere decir, no estoy calificando bueno o malo, estoy narrando los hechos. Ahí Peña Nieto, el tema de la seguridad interior, no pudo, no quiso, no hizo lo suficiente y tampoco pues, le importó tanto la seguridad que la dejó ahí a la deriva. Entonces, ahora en las condiciones que nos encontramos, yo quisiera precisar algo, tenemos que definirnos como nación y yo creo que sí es muy peligroso que el ejército posea tanto poder económico como capacidad operativa y obviamente armada. Es un riesgo para cualquier país en el mundo. Si no está bien estructurada, bien protegida, si no es transparente. Hay que ver que ahora se acusa al Poder Judicial de todos los males de este país en la administración y la procuración de justicia, pero en realidad tenemos estas dos partes que hay que tenerlas muy claras. Una cosa es la procuración y otra es la impartición de la justicia, ¿no? El gran quid que tenemos del otro lado es la procuración. No tenemos ministerios públicos capacitados para abordar adecuadamente los temas y hay muchos donde se requiere el concurso de entidad, federación y a veces incluso algunas autoridades municipales que tendrán que estar interviniendo. Entonces, cuando no tienes policías ministeriales adecuadas, cuando no tienes fiscalías adecuadas, que no te integran bien una carpeta de investigación, por eso el juez o la jueza deja ir a delincuentes, porque estás violando derechos humanos desde el proceso de investigación, de cómo compilas los datos, de cómo integras el delito, de cómo lo encuadras. Claro, lo leo una presentas lagunas en una carpeta de investigación. Entonces, donde no sabes dónde estuvo el detenido durante muchas horas y te da la tienen que dejar ir. No es cualquier detalle tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras en este país no le hagamos caso al debido proceso, como uno de los grandes articuladores de la justicia, vamos a seguir teniendo estos problemas, porque es parte inherente de la garantía plena de los derechos humanos. Entonces, lo que yo veo es capacitación a ministerios públicos, a agentes ministeriales, coordinación y equipamiento y entrenamiento. Yo insistiría mucho en las policías municipales, porque además tenemos el otro gran reto, las zonas metropolitanas de este país. Los egresados ya del heroico colegio militar
tienen la capacidad de decidir, también con acompañamiento de su cuerpo académico, si toman la licenciatura en administración militar para ser militares, y también ya la mitad de ellos van para ser licenciados en seguridad pública. Ya se está capacitando a los futuros cadetes que serán guardias nacionales especializados, y su matrícula de materias que cursan ya van para ser policías de proximidad. Por supuesto que tienen muchos, al igual que los militares, cursos de derechos humanos, derecho procesal, etcétera. ¿Bajo qué fuero actuarán las fuerzas, los integrantes? ¿Bajo fuero militar y fuero civil también? Así es. Así es, van a, ¿En qué casos va una? Si por ejemplo un elemento de la Guardia Civil no le hace caso a su superior, va hacia el fuero militar. Pero sí en la intervención con civiles, donde hay participación de civiles de alguna manera, va por el fuero. O sea, ahora sí que los dos va a ser. Creo que uno de los problemas no va a ser ese. Va a haber complejidades, ¿no? Las hay ahora, pero creo que se va a ir perfeccionando. Cuando me acusen yo, soldado o miembro de la Guardia Nacional, de que disparé contra un civil, iría yo a la guardia, a la justicia civil. Pobre de él, no, primero pero si yo militar y después justicia si yo civil. argumento que fue por orden de mi jefe militar, Claro. ahí entonces va a haber, no entrará en una especie de limbo jurídico todo esto.